Bien, muy buenos días, autoridades nacionales, muy buenos días también miembros del cuerpo diplomático, socios humanitarios, invitados especiales, colegas del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, miembros de la prensa, señoras y señores, gracias por acompañarnos. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y la Fundación Ciudad del Saber, les dan la más cordial bienvenida a este evento del Día Humanitario 2017, en el cual celebramos el espíritu que inspira el trabajo humanitario en todo el mundo y rendimos homenaje a todos y todas las heroicas trabajadores y trabajadoras humanitarios que han dado sus vidas ayudando a las personas más vulnerables. Este año hacemos un llamado a todos para afirmar que las personas necesitamos de protección con el hashtag y la campaña No son un objetivo, not a target. Y para dar la bienvenida a este evento, invitamos a compartir unas palabras al señor Harold Robinson, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. Señor Robinson. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Primero saludar a su excelencia Marc López, director general de organismos y conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Saludar y darle la bienvenida al honorable señor Stephen O'Brien, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios. Saludar a los miembros del cuerpo diplomático, a los colegas del Sistema de Naciones Unidas, a organismos no gubernamentales, funcionarios de gobierno, público en general, amigas y amigos. Entonces, les doy la bienvenida a este evento, tomando en cuenta que cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial Humanitario, en el cual buscamos reconocer la necesidad de asegurarnos que unimos esfuerzos para apoyar a las personas afectadas por las crisis humanitarias. Y también muy importante, rendir tributo a los trabajadores y trabajadoras humanitarias que ayudan a los afectados. Hoy nos unimos para reafirmar que los civiles atrapados en los conflictos con el hashtag no son objetivo, they're not a target, y debemos continuar los esfuerzos globales para asegurarnos que ese mandato se cumple. En lugares de alto nivel de violencia, los menores de edad se esconden, sufren y se esconden y no pueden asistir a sus clases en las escuelas o colegios. Familias enteras se ven obligadas a huir de sus pueblos y no son capaces de mantenerse y desarrollar tanto sus comunidades como a mejorar la vida de sus familias. Al mismo tiempo, personal médico y trabajadores y trabajadoras humanitarias que los socorren son afectados por la violencia y se convierten muchas veces en blanco del conflicto. Las medicinas, los suministros de emergencia muchas veces son robados, los hospitales y las ambulancias atacadas, saqueadas, y muchos trabajadores y trabajadoras humanitarios detenidos o se les niega el acceso a las personas que intentan socorrer. En los últimos años, más de 4,000 trabajadores y trabajadoras humanitarias han sido asesinados, lesionados o secuestrados. Hoy entonces queremos recordar y honrar la memoria de aquellas y aquellos colegas que han perdido la vida ayudando a los demás en momentos de crisis. En su informe sobre camino hacia la protección, el secretario general de la ONU hace un llamado a fortalecer el respeto al derecho humanitario internacional, los derechos humanos y la protección de civiles, incluyendo al personal médico y los trabajadores humanitarios. Además, hace un llamado a la prevención de los desplazamientos forzosos y a encontrar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos. Ya hay acciones. El año pasado la Cumbre Mundial Humanitaria que presidió y organizó el señor O'Brien aquí, logró que los líderes humanitarios se comprometieran a defender las normas que resguardan la humanidad. Desde este encuentro se han reportado nuevas iniciativas en diferentes regiones
sobre la protección de civiles, infraestructura civil, la facilitación de misiones humanitarias y médicas y denuncias en contra de las violaciones de estas reglas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. En este contexto, deseo felicitar al Gobierno de Panamá por sus esfuerzos para promover políticas públicas preventivas para prevenir la degradación ambiental y combatir así el cambio climático, y también sus esfuerzos por fortalecer las capacidades nacionales de adaptación y reducción de riesgos a los desastres en comunidades, ciudades, hospitales y escuelas, aumentando así la resiliencia. Así también quisiera reconocer y felicitar al Gobierno de Panamá por su iniciativa y los pasos que ha dado en la dirección de la construcción de un centro logístico regional de asistencia humanitaria, el Hub Humanitario, que se construye en este país y que muy pronto se convertirá en el centro medular de la región para la respuesta inmediata de ayuda en caso de desastres y catástrofes naturales. In closing, I want to say a few words in English to Mr. O'Brien. It's not every day that we are in the presence of the humanitarian relief worker in chief. So, sir, we are very pleased to have you here. We honor you. We know that you have faced very difficult situations around the world, but you actually not only the person who embodies the best aspirations of the world, but actually the person that is first in line when there was occurrences, that knock at our door. So it's a pleasure to have you here. We wish you well, and you know that you will continue to be that humanitarian advocate in as you move on to your next assignments and work. Thank you very much. It's a pleasure having you here. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, señor Robinson, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Panamá. Y aprovechamos esta oportunidad para saludar muy atentamente al director general de la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Max José López Cornejo, quien ha sido designado por su excelencia Isabel Sanmaro de Alvarado, ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, para acompañarnos en esta ocasión y a quien invitamos a que nos comparta unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, quisiera empezar por donde terminó mi estimado amigo Harold, y es agradecer de una manera muy especial en nombre del Gobierno de la República de Panamá, en nombre de la señora vicepresidenta y canciller, la presencia del señor Stephen O'Brien, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro de las Naciones Unidas. Es importante que nos acompañe en el día de hoy. Nos sentimos honrados de su presencia, agradecidos que esté con nosotros en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Muchas gracias. Igualmente quiero saludar a nuestro amigo el señor Harold Robinson, coordinador residente de las Naciones Unidas en Panamá y representante del PNUD. Saludar la presencia del cuerpo diplomático que nos acompaña. Saludar a los representantes de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, a todos ustedes que están aquí con nosotros. Como dije, en nombre del Gobierno Nacional, con motivo de este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, queremos darle la más cordial de las bienvenidas y saludos a todos los trabajadores humanitarios que se encuentran aquí, quienes realizan una labor extraordinaria. Es digno de admirar el trabajo que realizan ustedes, los hombres y mujeres, con una tremenda vocación de servicio humanitario, y a la vez queremos resaltar el compromiso y dedicación por el trabajo que hacen en beneficio de los más necesitados en las crisis humanitarias, salvando vidas y ayudando
en tareas de recuperación. Esta fecha es propicia para rendir homenaje a todos aquellos trabajadores humanitarios alrededor del mundo que arriesgan sus propias vidas para salvar otras. Aquellos, inclusive, que perdieron sus vidas en el cumplimiento de su labor. Y a todos aquellos que día a día continúan brindando esa asistencia a todas las personas alrededor del mundo. En la República de Panamá, conscientes de los desastres naturales que se dan en el mundo y que no escapan de nuestra región, hemos puesto en marcha, como bien lo dijera Harold, la construcción del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, o mejor conocido como el Hub Humanitario. Con este proyecto, nuestro país pone al servicio de toda la región una plataforma logística para lograr una entrega oportuna de ayuda en casos de desastres naturales y catástrofes, tanto en América Latina como en el Caribe. El centro logístico ya en estos momentos tiene un avance del 59% en su fase de construcción y esperamos en Dios esté terminada toda su construcción en el primer trimestre del año 2018. De manera paralela se ha creado una secretaría ejecutiva con mira a ir preparando la operatividad de dicho centro. En nuestra participación en la primera cumbre humanitaria celebrada en Estambul, Turquía, reafirmamos el compromiso de nuestro país de poner al servicio de toda la región el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, cumpliendo así con la quinta responsabilidad de la Agenda para la Humanidad, que no es otra que invertir en la humanidad. Quiero reiterar, en nombre del Gobierno Nacional, de la excelentísima señora vicepresidenta y canciller, que ayer tuvo el placer de recibir a Steve O'Brien en sus oficinas, reiterar el saludo y la felicitación a todos los trabajadores humanitarios en el día 19, pero saludarlos y felicitarlos hoy día. A todos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos al señor Max José López Cornejo por estas palabras. Y bueno, el 19 de agosto se conmemora el aniversario del bombardeo de la sede de las Naciones Unidas en Bagdad. Es un esfuerzo para sensibilizar a la opinión pública sobre la asistencia humanitaria a nivel mundial y para resaltar y propiciar la activa participación de todas las personas que día a día arriesgan sus vidas por el cumplimiento de sus funciones en el campo humanitario, como nos expresaba el señor Robinson. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó este 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y precisamente en este marco, en el 2014 y en la campaña que se impulsó en ese momento, que fue Mensajeros por la Humanidad, se reconoció a la primera mensajera por la humanidad en Panamá, que hoy nos acompaña, y es la señora Annette Quinn, además distinguida voluntaria de la Cruz Roja panameña, además figura pública y con orgullo decimos amiga de las Naciones Unidas, quien hoy rinde tributo a los colaboradores humanitarios que han dado sus vidas ayudando a los demás. Annette Quinn. Buenos días a todos. Cada día los trabajadores humanitarios están en la primera línea de guerra y de los desastres, haciendo frente a enormes peligros y dificultades para prestar asistencia a los que más lo necesitan. Para el Día Mundial Humanitario, recordamos y rendimos homenaje a los heroicos compañeros que han perdido sus vidas en el servicio humanitario. Durante los últimos 20 años, más de 40,000
más de 4.000 trabajadores humanitarios han sido asesinados, lesionados o secuestrados en el cumplimiento del deber. El 2016 mostró ser un año peligroso para los que trabajan prestando ayuda humanitaria, especialmente en las peores zonas de conflicto en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 302 ataques violentos fueron cometidos contra personal médico en el 2016, en los que se registraron más de 400 muertes y más de 500 personas lesionadas. Esto es un incremento de 46 ataques comparado con el año anterior, una tendencia lamentable y dolorosa. Los ataques contra los trabajadores humanitarios son deplorables e inaceptables y representan graves violaciones al derecho internacional humanitario, además de poner en peligro a los trabajadores de ayuda. Estos ataques amenazan las operaciones humanitarias y la vida y el bienestar de las millones de personas que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir. Les pido ahora un minuto de silencio para los compañeros caídos, para honrar su memoria y su sacrificio. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Annette Quinn, por estas reflexiones, y ahora quisiéramos invitarlos a ver el video de la campaña Not a Target para el Día Mundial Humanitario 2017, seguido de unas palabras del Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia para las Naciones Unidas, el señor Stephen O'Brien. My innocence is not your weapon. My city is not a battlefield. My exile, not your decision. My survival is not your defeat. My aid is not a threat. My dignity is not your revenge. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a particular thank you to His Excellency Mr. Max Lopez and to the government of Panama for their welcome, their commitment, and for their support of World Humanitarian Day. Also, thank you very much indeed to Harold Robinson, my colleague in the United Nations, representing the wider UN family with their deep and passionate commitment to all that we're representing in our event today. And also to Annette Quinn for her very articulate and passionate representation of the very brave aid workers who we come together to commemorate today, not least those who have made the ultimate sacrifice in the International Red Cross movement. Thank you. So it is truly my honor and my privilege to be here with you today to mark World Humanitarian Day.
I would like to thank the City of Knowledge for hosting us on this day as we gather to pay tribute to the thousands of humanitarian workers and volunteers around the world who risk their lives to deliver life-saving aid to people caught up in crises. Today we stand in solidarity with them to send a clear message to the world. Humanitarian and health workers in conflicts are not a target. As you know, this day was born from tragedy 14 years ago when the UN compound in Baghdad was bombed, killing 22 people, including my predecessor in this role, as at that time the UN Special Representative, Sergio Vieira de Mello. This trend, unfortunately, has only grown in the years since. Last year, 158 aid workers were attacked. In the last 2 months alone, relief workers have been shelled and shot at, kidnapped and killed in the Central African Republic, in Myanmar, in Somalia, and in South Sudan. While these issues may seem to happen in places far away from Latin America and the Caribbean, just yesterday, attackers stormed one of Guatemala's largest hospitals to try and free a legally detained associate of theirs. At least 7 people were killed, and 12 people were wounded, including a child in recovery who was already in a critical condition. These victims, the hospital, the medical personnel, and the innocent civilians, are not a target. On World Humanitarian Day, we salute the sacrifice and the courage of each and every one of these humanitarian and health workers who have sacrificed their lives in the quest to help others. We also stand in solidarity with the millions of civilians around the world whose lives are being destroyed by conflict, their loved ones killed, their towns reduced to rubble, their hope for the future shattered. Conflict, violence, persecution, coupled with natural disasters, have pushed 142 million people worldwide to need humanitarian assistance for their survival and protection. In Latin America and the Caribbean, humanitarian needs are often associated directly with natural disasters. However, we are witnessing escalating levels of violence in some parts of the region. Violence that is responsible for the forced displacement of entire communities, alarming levels of gender-based violence, widespread child recruitment into organized crime, a lack of access to life-saving medical care, and indeed basic education, and brazen attacks on medical missions. In some areas of El Salvador, between 1/3 and 1/2 of the population do not have access to health services, as organized criminal groups control movement across their territory. As many as 39,000 students have dropped out of the public school system due to the consequences of violence and restricted access. The dignity of these communities, their schools, their children, their opportunity and their hope, they are not a target. International humanitarian and human rights laws were created to protect civilians in conflict and vulnerable situations. But in situations of violence the world over, fighting parties flout their legal obligations, routinely killing civilians in direct and indiscriminate attacks and showing contempt for human life and dignity. When humanitarian and health workers and their assets are attacked, it is not only they and their loved ones who suffer, but these 142 million people who are denied the assistance they need. So stand with us and lend your voice to our #NotATarget campaign so that together
we can aim to create a world in which civilians the world over are protected from violence and harm. Thank you very much. Han sido las palabras del señor Stephen O'Brien, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia para las Naciones Unidas, recordándonos que los civiles no son un objetivo, not a target. Y ahora, para explorar más a fondo el tema de la protección de civiles en situaciones de conflicto y violencia, invitamos a la señora Wendy Q, jefa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, a moderar un panel de discusión sobre las consecuencias humanitarias de la violencia en Centroamérica. Y también invitamos a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy, que han venido de diferentes países. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. La señora Celia Medrano, de la Fundación Cristosal de El Salvador. La señora Leticia Courtois, del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Sidney Hernández Bonilla, de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Y también el señor Christian Business, del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. Con eso cedemos la palabra a la señora Wendy Q. Buenos días. Quería saludar al señor Harold Robinson, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en Panamá. Su Excelencia el señor Max López, de la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Mi jefe, el señor Stephen O'Brien. Respetados miembros del cuerpo diplomático acreditado aquí en Panamá y los colegas humanitarios y el público en general, también en línea, bienvenidos a todos y todas. Sabemos que el Día Mundial Humanitario es el día para reconocer el trabajo de los humanitarios, que son aquí sentados conmigo. La campaña #NotATarget, o no son un blanco, desafortunadamente tiene relevancia en algunas de las partes de América Central. Hay maras y pandillas que han actuado contra de los trabajadores humanitarios en los barrios y comunidades donde están presentes. Las maras tienen como blancos a personas que conocemos. Miles de hombres, mujeres, comunidades, comerciantes, transportistas, docentes, estudiantes, niños y niñas y personal de salud. Muchas familias ni pueden salir de sus barrios. Cruzar esa frontera invisible entre territorios de pandillas enemigos es convertirse en un blanco más de violencia. El buscar de educación, la atención médica o simplemente ser desconocido o encontrarse en un lugar o momento equivocados son para estos grupos motivos suficientes para desatar una violencia extrema y desproporcional. Ante esta situación, miles de personas se quedan con la siguiente alternativa: abandonar a sus hogares y huir, ya sea dentro de su país o cruzando fronteras, o encerrarse en sus hogares y cortarse del mundo, como asediados. Las tasas de homicidio constituyen el aspecto más visible de esta crisis, pero esta violencia también lleva al trauma físico y emocional, violencia sexual y en las escuelas amenazas de extorsión o reclutamiento de menores de edad. Vivir con el miedo constante de que a uno le pase lo peor, que a sus hijos o sus hijas se les haga un daño innombrable. Por esta razón, decidimos destacar hoy las necesidades humanitarias más urgentes en los países de nuestra región, los impactos de la violencia en América Central. Presentando la recién publicada revista Humanitarian Exchange del aclamado Overseas Development Institute, que está basado en Londres. Los 9 artículos incluidos en esta publicación abordan las causas subyacentes de la crisis actual, destacan las necesidades inmediatas de las familias y las comunidades afectadas
el balance sin precedente de las víctimas, la subida reciente del desplazamiento interno y a través de las fronteras, y la necesidad de una respuesta coordinada y multidisciplinaria. Cada artículo presenta una perspectiva diferente, algunas de las cuales serán compartidas hoy por nuestros panelistas. Este conjunto cohesivo de los 9 artículos concluye que la situación actual exige una respuesta humanitaria más robusta. Sin más, quiero presentar a nuestro distinguido panel: Cindy Hernández Bonilla, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; Celia Medrano, de la Fundación Cristosal en El Salvador; Leticia Courtois, la jefa adjunta de la Delegación Regional de la Comité Internacional de la Cruz Roja; y Christian Wiesnes, director regional del Consejo Noruego para los Refugiados. Empezaremos con algunas preguntas para nuestros panelistas. Si el tiempo permite, quiero abrir el panel para algunas preguntas del público y también palabras de nuestro distinguido embajador de Honduras. Quisiera empezar para invitar a Celia que nos comente sobre quiénes son las personas vulnerables en la región cuya situación más les preocupa a los humanitarios. Celia es la oficial de programas para la Organización Cristosal, basada en El Salvador. Antes, ella trabajó con la directiva de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador y la Oficina del Defensor del Pueblo Salvadoreño para los Derechos Humanos. En los últimos años se desempeñó como cónsul general de El Salvador en Washington, D.C., así como directora de Protección de Derechos Humanos y Gestión Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Actualmente es miembro de Junta Directiva del Consejo Nacional para la Protección de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador. Celia, con tanta experiencia, ¿nos puede decir hoy en Centroamérica quiénes son los más vulnerables? En 5 minutos, tengo que decir de que los desplazados internos por violencia en El Salvador son los más vulnerables: los niños, las niñas, los adolescentes y sus mamás. Estamos hablando de que la mayoría de familias, núcleos familiares que tienen que huir de sus casas para salvaguardar su vida, son niños, niñas, adolescentes de 0 a 16 años de edad promedio, y sus madres entre 20 años a 35 años de edad. Es muy importante resaltar de que ante la tragedia de tener que huir, desarraigarse de sus redes comunitarias, de sus hogares y sus casas para salvaguardar su vida y su integridad, es todavía más complicado cuando dentro de estos grupos familiares se encuentran personas con discapacidad o se encuentran personas mayores de edad. Son personas que pierden sus trabajos, pierden sus estudios, pierden los seguimientos de atención de salud pública a sus enfermedades y pierden sus propiedades. Es importante plantear de que son los invisibles. Nadie los quiere ver y ellos no quieren ser vistos porque están huyendo de sus perseguidores. En alrededor de 260 personas que la Fundación Cristosal ha dado atención directa en lo que va de este año, el 53% de estas personas no han querido interponer denuncias ante las instancias públicas. No lo hacen en su mayoría porque tienen miedo de sufrir represalias por interponer las denuncias, y no lo hacen en su mayoría porque tienen miedo de que dentro de las estructuras estatales a las que acuden para obtener protección y ayuda, existan redes de las mismas instancias criminales que los persiguen. No están mintiendo, su miedo es fundamentado. Tenemos casos presentados ante la Corte Suprema de Justicia que han pedido amparo al Tribunal Máximo Judicial de nuestro país porque por haber interpuesto denuncias de hechos criminales, las personas han sufrido represalias, incluso de actores estatales como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada Salvadoreña. Son invisibles. Es un fenómeno a cuentagotas. Si bien hay excepciones, hay casos de familias enteras que han huido, comunidades enteras que han huido buscando protección. El fenómeno mayoritariamente es a cuentagotas, es gente que está huyendo
en todo el territorio nacional, y al no encontrar respuestas, migran forzosamente también por la violencia. El 50% de personas que hemos atendido en este año fueron desplazados internos, intentaron huir hacia Estados Unidos en su mayoría, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, España, y fueron devueltos, deportados, retornados, y a encontrarse con la misma situación de persecución, de no poder retornar a sus hogares. Quiero agradecer que mencionara el tema de las escuelas al subdirector, en el sentido de que incluso no son solo invisibles los desplazados internos por violencia, sino que también son invisibilizados, son subregistrados o desconocidos en las cifras oficiales el fenómeno. El Ministerio de Educación de El Salvador, en un informe que esperamos pudiese ser público, registró que de 5.132 escuelas, centros escolares en todo el país, 3.236 enfrentaban deserción de sus niños, deserción escolar, por lo que ellos llaman cambio de domicilio. Y alrededor de 2.869, el 55%, por migración. Y por último, en un 24%, plantea deserción escolar de niños, niñas de las escuelas por haber sido amenazados por pandillas. Estamos hablando de 2.345 centros escolares de un estudio de 5.000 centros escolares. De estos estudios, nuestra institución ha trabajado con 675 niños que fueron clasificados en los registros del Ministerio de Educación, que habían desertado de sus escuelas por migración y por cambio de domicilio. Y de estos 675 niños, cada uno con un promedio de su núcleo familiar de 5 personas, estaban planteando y nos dijeron claramente que tuvieron que huir por violencia, por amenazas, por extorsión, o porque a las niñas se les amenazaba con ser violadas sexualmente por grupos pandilleriles que controlan el territorio. ¿Quiénes son? Son los invisibles, son los invisibilizados y son los incómodos, porque cuando reivindican sus derechos, cuando pelean por sus derechos, 3 familias apoyados legalmente por Fundación Cristosal, han presentado recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Una de estas familias, por haber denunciado hechos criminales y de corrupción dentro de la Policía Nacional Civil, sufrió la represalia del asesinato de un miembro, de un integrante de su familia, y ahora se encuentran solicitando asilo, refugio, para salvaguardar la vida de todo su núcleo familiar, que es una familia de alrededor de 45 personas. Entonces, son los invisibles, son los invisibilizados y son los incómodos. Muchas gracias, Siria, por esa descripción. Ahora, pienso que sería interesante escuchar de una de estas personas que requieren asistencia y protección. El Consejo Noruego para Refugiados en Honduras trabaja con familias que se ven obligadas a huir de la violencia. Así que quiero invitar a Cristian que comparte alguna historia de estas familias. Y Cristian Paragolar es el director del Consejo Noruego para los Refugiados en América Latina y tiene más de 20 años de experiencia en el sector humanitario. Antes fue el representante regional de la Cruz Roja Noruega para las Américas y ha trabajado por OCHA y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Cristian, entonces, aunque la historia de cada persona sabemos que es única, ¿nos podrías contar sobre algún caso emblemático de alguien a quien el Consejo Noruego para Refugiados ha asistido en estos últimos meses? Muchas gracias, Wendy, por esa oportunidad y creo que es un día pues muy indicativo para hablar realmente del problema de protección, la crisis de protección que hay en el Triángulo Norte de Centroamérica. Cuando el Consejo Noruego para Refugiados decide trabajar en el Triángulo Norte y ahora tiene una operación en Honduras, es porque en estos países encontramos una situación que es muy parecida a las situaciones donde normalmente trabajamos, que son en conflictos armados. Esto no es un conflicto armado reconocido como tal, pero la situación que
viven algunas poblaciones y muchas personas es prácticamente la misma que encontramos en situaciones donde tradicionalmente trabajamos, como el conflicto armado de Colombia y como son otros conflictos armados alrededor del mundo. Yo creo que es importante pues reconocer esa diferencia, pero reconocer también esa similitud. Por eso nosotros hemos empezado a trabajar en zonas de Honduras, en zonas de Tegucigalpa, en zonas de San Pedro Sula, donde hemos encontrado personas que se han desplazado internamente en Honduras y que han salido de sus barrios, de sus comunas para buscar protección de sus vidas. Una de esas situaciones y casos, una de esas familias que hemos encontrado de esos últimos meses es la familia de doña Sonia. Pues la llamamos doña Sonia, no es su nombre, pero para proteger su identidad la hemos llamado así. Ella es una persona que nosotros la conocimos hace unos meses y que hoy en día ya vive por fuera de Honduras. Ella vivía en un barrio en la costa norte de Honduras, y donde hay control de un grupo armado, de una mara. Esa mara ejerce control en esa zona donde ella vive con su familia, que son 4 niños y su nieto. El hijo de una de sus niñas. En un momento que lo que pasa muchas veces en esas zonas, la mara que hace control en esa zona intenta reclutar a 2 de sus niñas. Una que tiene 18 años, que es la mamá de su nieto, y otro que tiene 11 años. Al resistir ese intento de reclutamiento que muchas veces se lleva a cabo de la retención de estas personas, de estos menores de edad, va la policía, la mara asesina a las dos niñas. Su hija de 18 años, su hija de 11 años, son asesinados y ella no se ve con otra posibilidad sino de huir de la zona donde vive y va donde otros familiares en una zona pues no tan lejana, la única zona donde realmente puede encontrar alguna protección en su momento. Y pasa como lo que pasa muchas veces también para estas personas. Las maras y los grupos armados en Honduras pues ejercen un control, una presencia en muchas zonas y hay contacto entre uno y el otro. Ella intenta vivir escondida, pero en algún momento u otro pues es identificada de estas niñas ya asesinadas en otra zona. Y otra vez tiene que huir, su segundo desplazamiento. Y en ese momento huye a Tegucigalpa y llega a la Defensoría de Tegucigalpa que se contacta con nosotros y nosotros iniciamos una asistencia humanitaria de emergencia. Un sitio donde vivir, recursos efectivos para sus primeras necesidades y también para poder acceder a educación. Pero como en ese caso y muchos otros casos, pues su riesgo continúa. Y en ese caso también particular, en el trabajo que nosotros tenemos también con ACNUR en Honduras, pues realmente no le queda otra opción sino buscar la protección internacional. Por eso es que esta persona hoy en día, y también en coordinación con autoridades de Honduras, en coordinación con ACNUR y con la asistencia de ACNUR, pues esa persona ahora ya vive por fuera, protegido en un segundo país. Esa es una situación que no es única. Yo creo que es un drama diario para muchas personas en Honduras. La presión de volverse parte de un mara u otro tipo de violencia que vive, pues hace que tienen que huir, hace que tienen que proteger sus vidas. Muchas veces la primera vez buscan protección en otra parte de Honduras, algunos lo encuentran, mientras otras no lo encuentran. La persecución continúa y tienen que finalmente buscarla por fuera. En este caso, yo creo que la comunidad internacional logra responder y un país
muestra la solidaridad y le da el estatus de refugio por fuera. En muchos otros casos eso tampoco ocurre, no hay información y las personas salen por la ruta migratoria, donde otra vez son víctimas de violencia y situaciones de desprotección. Nosotros en nuestro trabajo, en estas zonas donde hay altos índices de violencia, trabajamos en educación y encontramos muchas veces situaciones también en el sector educativo. Trabajamos junto con la Secretaría de Educación de Honduras, que nos ha abierto las puertas y que han sido muy abiertos a trabajar con nosotros y con nuestra experiencia de trabajar en zonas de violencia. Pero encontramos que esas zonas también, la falta de educación, el gran número de niños y niñas que se encuentran por fuera de la escuela, les hace muy vulnerable a esas situaciones que hoy en día estamos viendo. Muchas gracias, Cristian, de haber compartido esta historia tan chocante de la doña Sonia. Ahora me gustaría invitar a Leticia que nos comente sobre cómo las agencias humanitarias están respondiendo a estas necesidades, tal como hemos respondido a las necesidades de Sonia. Para acordar, Leticia es la jefa adjunta de la Delegación Regional de la Comité Internacional de la Cruz Roja para México, Centroamérica y Cuba. Ella ha apoyado las actividades de las Cruz Rojas en el campo de migración, el desplazamiento interno, la cuestión de personas desaparecidas y el uso de fuerza por parte de los agentes de orden público. Antes de su misión en México, Leticia ha trabajado en acción humanitaria desde Ginebra, la República Democrática del Congo, Palestina, Nepal, donde nos conocimos, y Colombia. Nos brinda una perspectiva amplia de los desafíos humanitarios en diferentes contextos. Y con esto, Leticia, con tu experiencia en esta región, ¿qué acciones ha tomado las agencias en el terreno para adoptar su respuesta a los niveles de violencia e inseguridad en la región? ¿Y qué acciones se puede tomar en un futuro próximo? Gracias, buenos días a todos. Por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, es verdad que hasta ahora y como en todos los contextos hemos trabajado sobre los mismos principios humanitarios, los principios directivos también y las mismas medidas seguritarias que siempre tomamos con nosotros y nuestros partners, socios, perdón. Pero es verdad que aquí en estos contextos, en particular en Centroamérica y México, hemos tenido que adaptarnos un poco más a situaciones más peculiares y específicas, contextos más urbanos, donde hay niveles de violencia muy alta, obviamente, contextos donde los estados, contrariamente a países en conflicto, no son estados fallidos, tienen capacidades institucionales, capacidades financieras y un cierto control de seguridad. Y también zonas donde, hay que admitirlo, no tenemos un contacto directo con los actores y los supuestos autores de las violencias y de las consecuencias humanitarias. Concretamente, ¿qué significa? Que si queremos hablar de un tema de una persona desaparecida, hoy en día no podemos hablar directamente con el supuesto autor, para saber el parador de las personas que están desaparecidas y brindar la respuesta a las familias. Con base a esta realidad hemos trabajado sobre 3 ejes de trabajo, no solamente nosotros, yo creo que muchas organizaciones y también obviamente los miembros de la familia de la Cruz Roja. La primera cosa ha sido trabajar sobre nuestra aceptación. Es un hecho que no partimos de cero, aquí hay en estos contextos sociedades nacionales de la Cruz Roja muy efectivas, presentes desde hace muchos años, mucho antes que nosotros llegáramos, y que ellos han ido haciendo este trabajo de proximidad comunitaria. Pero también es una realidad que hoy en día tenemos voluntarios que tienen que huir ellos mismos de su propio país, que son asesinados. También hemos tenido unas historias bastante trágicas en Honduras el año pasado, o que están atacados dentro de su labor diaria, como por ejemplo cuando manejan las ambulancias y transportan a los heridos. Esto nos ha empujado a trabajar más sobre protocolos internos, la capacidad de analizar también estos riesgos muy invisibilizados también, no solamente las víctimas, sino también los riesgos que no se entienden de inmediato. También trabajar sobre una presencia a nivel comunitaria para asegurarnos de que la realidad de nuestro trabajo sea entendido y sea comprendido también para todos los actores, sean armados o no. Otro eje de trabajo ha sido obviamente acercarnos con la sociedad civil y con los socios claves que trabajan en estos contextos. Hoy en día es una necesidad, no es ni una elección, es una necesidad trabajar con estos actores
que primero conocen las necesidades reales de la población que están apoyando a diario, pero también para asegurarnos de que cualquier acción que emprendemos y apoyamos sea duradera y sea basada sea arraigada a la comunidad. Aquí no se puede trabajar como en países donde venimos para brindar una emergencia humanitaria, llegamos un poquito como los salvadores y se nos van a abrir todas las puertas. Es un contexto diferente y hay que entenderlo. El tercer punto ha sido también trabajar de mejor manera con las autoridades. Hoy en día, como lo mencionaba, son autoridades que tienen capacidades y que tienen también el deber de hacer que las necesidades humanitarias sean entendidas y sean respondidas. Aquí es un trabajo que también nos apoya a brindar un trabajo, un acercamiento diferente, trabajando más sobre apoyo asistencia, técnicos a los gobiernos, brindar un acompañamiento a nivel de las instituciones que necesitan adaptarse a estas necesidades y brindar un asesoramiento que les pueda también permitir ellos mismos integrar estas respuestas al su diario. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los desaparecidos de nuevo, el trabajo del CICR va a consistir en apoyar las instituciones forenses, los procesos y mecanismos de búsqueda, la implementación de legislaciones que aquí existen. No estamos también en contexto donde hay que manejar y hay que empujar para estas nuevas leyes. A nivel de los retos, diría que son varios, obviamente. Tenemos que encontrar la fórmula de trabajar y de llegar a estas víctimas invisibles, hacer que estas cifras bastante alarmantes bajen con un mejor entendimiento de estas víctimas y que les llegue justamente este apoyo que necesitan. Otro punto es también asegurarnos que estamos más presentes de manera continua en estas zonas afectadas por la violencia y por eso entender mejor las dinámicas que tenemos a nivel comunitario. Y también, obviamente, a nivel interno, pero también externo, hacer un poco unas lecciones aprendidas de todo este trabajo que se ha llevado a cabo. Tenemos ejemplos muy contundentes, como el trabajo que hemos llevado a cabo en Río de Janeiro, con las comunidades, pero también en otras zonas, digamos en Bangladesh, en zonas más lejos, pero con mismas dinámicas, y que aquí justamente nos puede servir para desarrollar un poquito protocolos adecuados que nos puedan justamente ayudar a mejorar la respuesta, pero también a visibilizar temáticas que hoy en día afectan a muchos países en situaciones de violencia armada crónica. Muchas gracias, Leticia, para esta perspectiva de la Comité de la Cruz Roja Internacional. También para fortalecer la idea que tenemos que trabajar muy en alianza con la sociedad civil, con las comunidades, también con todos los actores que son parte de esta violencia. Ahora me gustaría preguntarle a Cindy, puesto su trabajo es en Guatemala, sobre cómo podemos mejor asistir y, en particular, proteger a las personas desplazadas. Cindy Hernández Bonilla es la investigadora de la movilidad humana y dinámicos migratorios de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con 18 años de experiencia en trabajo de campo e investigación sobre problemas socioambientales y dinámicas territoriales. Se ha desempeñado como consultora, coordinadora e investigadora por una variedad de organizaciones trabajando en Guatemala. Cindy, ¿qué pueden hacer los humanitarios para brindar una mejor asistencia y protección a las víctimas de violencia en la región? ¿Y cómo pueden asegurar un enfoque de socorro basado en los derechos? Gracias, Wendy. Buenos días. Felicitaciones por la convocatoria y por esta iniciativa. Bueno, primero, algo que es fundamental es conocer los contextos. Y aquí quiero referirme a que lo que se ha denominado como Triángulo Norte no es algo homogéneo. Soy guatemalteca, trabajo en Guatemala, pero tenemos muchas relaciones con el trabajo que se hace en El Salvador y que se hace en Honduras. Y los contextos que provocan la violencia en Guatemala no son los mismos posiblemente o con los grados que vemos en Guatemala. Justo terminamos un estudio, un diagnóstico de desplazamiento forzado interno en Guatemala, apoyado por ACNUR, y lo que hemos encontrado con evidencia, no con discurso, es que el desplazamiento interno en Guatemala es multicausal. No es únicamente provocado por las pandillas o por las maras.
Y en este sentido, para mí, que trabajo en un instituto de investigación, siempre tratamos de ir un poco hacia atrás, ¿verdad? Y aquí lo digo porque es fundamental que cuando trabajamos conozcamos estos contextos. Pero estos contextos tienen una historia. Y aquí sí, en la región tenemos historias compartidas. Una guerra que atravesó por muchos años, pero que lamentablemente hoy estamos viendo secuelas de esta guerra. Estos problemas que en su momento no fueron atendidos, hoy se nos han convertido en una bola de nieve y que hacen pues, que atendamos estos problemas casi que de lo inmediato, lo urgente. Y el gran reto es cómo atacamos esas raíces, ¿verdad? Cómo atacamos estos problemas que están muy metidos en nuestra sociedad y que lo visible, ¿verdad? Porque aquí hablaron Celia, habló de lo invisible, es esta población que se mueve, lo visible son estos pandilleros, ¿verdad? Estos pandilleros que también son seres humanos y que muchos de ellos son niños, que son adolescentes, y que yo me pregunto en qué momento se convirtieron en asesinos. Y eso es una tragedia humana. Y lamentablemente nuestros gobiernos es lo que muestran. Muestran esto porque es lo que provoca miedo, porque es lo que provoca un estereotipo, que para los gobiernos es más fácil lavarse un poco las manos y señalar a estos, que son los perpetradores de los crímenes, de los desplazamientos, de estas personas que no existen y que huyen de espacios en donde tampoco el Estado existe, porque no hay servicios de salud, porque no hay educación, porque no hay empleo. Entonces, el problema es muy complejo, pero no porque sea complejo nos vamos a quedar sin verlo. Nos tenemos que meter en ese fango, ¿verdad? Y eso no gusta, porque el fango huele feo, ¿verdad? Porque quien conoce un manglar, quien conoce un área llena de lodo, ¿verdad? Se mete y a veces se hunde, ¿verdad? Y creo que estamos ahí. Estamos viendo solo esa superficie que no nos permite ver esas raíces que están bien metidas. Hay un término en biología que se dice rizomas, y es la conexión de muchas raíces, ¿verdad? Y esto pues nos lleva a tener que repensar qué estamos haciendo, cómo se ha hecho y cómo este pasado, ¿verdad? Que tenemos que entenderlo, porque nos va a llevar a tratar de pensar qué se hizo mal y qué no se hizo. También nos va a ayudar a entender que quienes hoy son pandilleros no son seres o no son organizaciones autónomas. Están vinculados con otros actores que son del crimen organizado y que al analizar esto también nos va a permitir llevar e irnos a la historia y que aquellos que fueron perpetradores de la guerra hoy están haciendo o conforman más bien parte de estas redes y de estas estructuras. Es decir, para quienes trabajan y trabajamos en el tema de humanitario, es una reflexión a repensar cómo hemos estado trabajando. Y entonces, pues aquí la pregunta que yo me hago es, ¿quiénes son las víctimas? ¿Son los desplazados? ¿Son estas personas que huyen? ¿Y cuáles son las razones por las que huyen? Porque repito, quizá en Honduras, en El Salvador, es principalmente producto del desplazamiento que están provocando las pandillas, pero en Guatemala no. En Guatemala tenemos otros actores que están siendo los ejecutores de los desplazamientos. Y en este sentido es bien importante tener eso claro, porque esa claridad nos va a permitir ver cómo actuar, cómo entrar a tratar de proteger. Y por otro lado es, bueno,
¿Y qué pasa con los pandilleros? En 5 minutos esto pues daría para mucho, pero es quizá también pensar en estos jóvenes, en estos niños que se están reclutando, que encuentran un espacio que no les provee sus comunidades, que no les provee el Estado. Y bueno, quizá los retos que ya han mencionado, Celia mencionó algunos y también Leticia, el trabajo con organizaciones locales, ¿verdad? El acercamiento con las iglesias, con los centros educativos. En Guatemala nosotros trabajamos con los centros educativos Fe y Alegría, que ellos están ubicados en todo el país y en zonas denominadas rojas. Y tienen muchísimos años de trabajar, 50 años de estar y conocen el contexto de los lugares, con las municipalidades, con las instituciones, con este Estado que es débil, pero que necesitamos trabajarnos, necesitamos acercarnos, porque si no, pues seguimos reproduciendo esto y haciendo solo medidas que son inmediatas, sí, pero que no estamos trabajando estos problemas de fondo. Creo que lo dejo ahí. Muchas gracias, Cindy, por compartir este entendimiento. Y sabemos que es una crisis realmente multidimensional y espero que aquí, con la comunidad representada aquí, junto, que tenemos algunas acciones colectivas que pueden hacer diferencias. Ahora, si nos permite el tiempo, primero quería pasar la palabra a Su Excelencia Embajador de Honduras, Germán Vicente García García, que comparte un poco las acciones que están llevando en Honduras. Y después voy a abrir para tomar como 3 preguntas y ver quiénes de los panelistas nos puede completar. Muchísimas gracias. En efecto, este es un problema sumamente serio que estamos atravesando los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. No obstante, creo que debemos reconocerlo realmente, lo que está ocurriendo. En el caso de las pandillas, es cierto que estos caballeros de repente sorprenden a familias que no tienen nada que ver muchísimas veces con la violencia y despojan muchas veces a las mismas de sus hogares. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado? Muy bien. Venimos de un problema de corrupción sumamente serio de la Policía Nacional Preventiva. Se nombró una comisión hace 3 años. Actualmente llevamos una depuración de más de 3,000 personas de la Policía Nacional Preventiva. Se empezó por la cúpula, no por los de abajo, y es una realidad que mucha gente de la Policía Nacional está fuera de servicio. Algunos ya están procesados por enriquecimiento ilícito, por confabulación con el narcotráfico. Otros están en investigación por enriquecimiento ilícito en el Tribunal Superior de Cuentas, y podría decir que hay una voluntad política de nuestro gobierno firme, seria, yo diría que de las más serias de Centroamérica. Nuestro gobierno está enfrentando el narcotráfico con hechos y no palabras. Llevamos más de 12 extraditables ya que se encuentran en las cortes de Estados Unidos. Hemos atacado al narcotráfico por carteles. De igual manera, el Ministerio Público de Honduras, si hacemos una revisión, hemos incautado una infinidad de millones en valores que tienen los bienes inmuebles que hemos decomisado. Pueden ustedes acudir a cifras o hacer las consultas y verán que hay una decisión política totalmente firme de enfrentar esta situación. En el caso de las pandillas, recién hemos construido
2 centros penales de máxima seguridad muy fuertes, muy fuertes. Yo creo que de repente son las cárceles más duras que hay ahorita en Centroamérica. Se han trasladado alrededor de más de 2.000 pandilleros en estas cárceles. Anteriormente estaban en centros penales donde tenían negocios de pulpería, de venta de bebidas, disimulaban un poco construyendo algunas artesanías y cuestiones por el estilo, pero desde ahí se manejaba el crimen a través de llamadas telefónicas, a través de celulares. Se han trasladado todos estos muchachos para estos centros penales, donde se les ha quitado totalmente ese tipo de comunicación. Hoy ya no pueden hacer esas llamadas, ya no se dedican a los negocios que estaban haciéndolo, y eso ha provocado que en los primeros 7 meses de este año, si los comparamos con el año anterior, tenemos alrededor de 730 homicidios menos que el año pasado. Es decir, que esto ha resultado, desde luego, algunos grupos sociales no gusta la idea de que los muchachos de maras y pandillas estén presos, pero creo que no olvidemos que las víctimas también son muchísimas y es preferible que ellos estén guardados, no haciendo daño a la sociedad, mientras los procesos avanzan y vendrán las sentencias absolutorias o condenatorias. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Por otro lado, también se atienden a las personas que tienen dificultades de persecución. Si ponen una denuncia, lógicamente que el Ministerio Público la va a atender, ¿verdad? Hay otros que también han tenido que colaborarse para ser trasladados de repente del país a otro lado. En efecto, es un problema muy serio el que tenemos, pero lo estamos enfrentando. También la autoridad policial, hoy ya mejorada, limpiada, está recuperando los bienes inmuebles de familias que habían sido desplazadas por las pandillas, ¿verdad? Ya están siendo recuperadas esas viviendas. Lógicamente que muchas de las familias tienen cierto temor en volver a las mismas, pero ya hay muchos barrios en Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son zonas ya recuperadas por la Policía Nacional Preventiva, que paulatinamente está volviendo a ganarse la confianza que en el pasado tuvo y que lamentablemente se nos fue de las manos en los años anteriores al arruinarse, al corromperse de una manera exagerada. Pero bueno, hay esa decisión política y se está enfrentando con bastante firmeza. Ahora, en relación, hay algunos avances y desafíos de la Comisión Interinstitucional que el Estado de Honduras creó en relación a las personas desplazadas. Esta Comisión Interinstitucional de Protección a Personas Desplazadas por la Violencia fue creada mediante decreto ejecutivo el 5 de noviembre del 2013 y está compuesta por 10 instituciones de gobierno y 5 de sociedad civil. ¿Qué busca? Bueno, busca soluciones para las personas desplazadas y sus familiares. Desde su creación ha contado con el apoyo y la orientación de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo Noruego para Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, se ha visto reforzada por las recomendaciones brindadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Desplazados Internos. En el informe de su visita oficial a Honduras en el 2015, el Relator Especial señaló, dice, el reconocimiento de la crisis de los desplazados internos por el gobierno es un paso importante, si bien el gobierno ha de intensificar
las medidas encaminadas a detener y prevenir los desplazamientos internos y a de poner en marcha medidas de apoyo y protección. Muy bien. Esta comisión pues tiene un marco legal, hay una atención y protección para tratar los asuntos. Desde luego se busca una información y también hay una respuesta local. Lo que decía la representante de la Universidad de Guatemala, también en Honduras pasa que los desplazados no solamente salen de nuestro territorio por la violencia, también hay desplazados, algunos porque sus hogares están desintegrados y abandonan el país porque quieren ir a aventurar, pero no tienen un problema de violencia. Otros que de repente han escuchado que en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, se gana en dólares. Entonces dicen, abandonemos el país y vamos a aventurarnos a ganar en dólares. Vamos a buscar allá trabajo sin tener de repente nadie quien nos oriente. Abandonan el país y muchos tienen problemas en esas largas travesías. Otros abandonan el país también porque tienen un cartel delictivo en nuestra tierra. La policía nos anda persiguiendo y hay diferentes órdenes de captura. Entonces, estas personas, pues, lógicamente que abandonan el país por esta situación también. Ahora, esta comisión, pues, tiene algunos desafíos y dentro de ellos dice, tiene que avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras en la Declaración de San José, particularmente en lo referente al establecimiento de un sistema de información y consolidación de una ruta de protección. Y hay aquí pues una serie de información de los avances y de lo que busca esta comisión. No obstante ello, hay algunas acciones preventivas también que el Estado realiza, campañas informativas, por ejemplo ahorita en el mes de agosto, dedicado a la prevención de la migración irregular, especialmente de menores hacia los Estados Unidos, con el propósito de hacer conciencia sobre los peligros a los que se exponen durante la travesía. Se realiza una campaña de sensibilización social, educativa y cultural, mediante ferias educativas y actividades recreativas en todo el territorio nacional. El día martes hubo un evento en varios de los parques del país, principalmente en la capital, donde familias desplazadas han sido entrenadas, orientadas a formar pequeñas empresas y estaban ellas en un evento que se llamó Mi Norte está aquí. Expusieron pues productos de comida que han sido capacitadas en ese sentido y el Estado pues está atendiendo a muchas de estas familias que están regresando, lógicamente con algún temor, pero que el Estado está trabajando. Claro, estamos plenamente conscientes y plenamente convencidos que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Pero tenemos esa voluntad, nuestro gobierno es claro en eso, en avanzar y no dudamos que la migración al extranjero cada día va a disminuir, porque si está disminuyendo el delito interno, tendrá que ser así. Muchas gracias. Tengo aquí este cuadro comparativo, ya terminó, un minuto, y me dice aquí que hay 774 muertes menos este año que el año pasado, que no son cifras que nos alegran, pero que son problemas reales que están ocurriendo y que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pienso que es un buen ejemplo sobre cómo las acciones de las autoridades nacionales también pueden ser apoyados para la comunidad internacional para hacer algunas acciones concretas para la gente afectada por la violencia. Quisiera tal vez tomar rápidamente 3 preguntas, si hay, o si no,
quisiera también dar la oportunidad de escuchar una vez más de las panelistas. Entonces, ¿hay algunas preguntas, comentarios? Si no, lo que quería hacer es guardar unos minutos para las consideraciones finales de cada uno de nuestros panelistas. Un minuto, por favor, cada uno, que nos deja con un último comentario. ¿Qué mensaje o conclusión quieres que se lleve este público para este Día Mundial Humanitario 2017? Tal vez empiezo con Cindy. Bueno, que la violencia no es normal, ¿verdad? Y en nuestros países nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia y a vivir con el miedo. Preferir estar en la casa, preferir no salir y aceptar al pandillero, aceptar que están ahí, que son parte del entorno. Y eso no es normal. Creo que eso es algo con lo que me quedo, ¿verdad? De que necesitamos una sociedad más humana, ¿verdad? Eso. Quisiera plantear de que la respuesta al fenómeno de desplazamiento interno por violencia en nuestros países no es militar, no es policial, no es exclusivamente con un enfoque de seguridad pública. Eso únicamente, si no se trabaja de manera integral las causas de la violencia, traerá más violencia, implicará más migración forzada y hará que crezcan los números de actores estatales que son responsables de desplazamiento interno por violencia. Creo que tenemos la responsabilidad, los que estamos aquí, de buscar de que las personas afectadas por este fenómeno reciban apoyos, asistencia y protección integral. Invisibilizar o subregistrar a las víctimas es una grave violación a derechos humanos, porque eso impide y limita de que las víctimas reciban protección y apoyo. Y es una responsabilidad principalmente de los estados, de nuestros gobiernos, garantizar de que las víctimas de ahora, las de ayer, las de siempre, que son en su mayoría sectores sociales excluidos, tengan la oportunidad de rehacer sus vidas, de reencontrar sus vidas bajo principios de enfoque basado en derechos humanos y bajo el derecho que tienen de restituir sus derechos. Esa es una responsabilidad de los que estamos acá, pero principalmente de los estados de nuestra región. Gracias. Primero agradecer a OCHA para esta campaña. Solamente recordar que para el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido el año más trágico desde estos últimos 20 años. El 2017, al principio del año, hemos perdido 6 colegas, más están secuestrados y más cada día están afectados en muchas partes del mundo. Entonces, aquí también saludar el trabajo de todas las personas que ya están haciendo este trabajo, que hoy no están aquí, pero hay que empezar en ellos, sobre todo los compañeros de las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Y también un mensaje para apoyar lo que dijeron nuestras compañeras aquí, de trabajar conjuntamente actores humanitarios, actores de derechos humanos, instituciones, gobiernos, para asegurarnos de una respuesta duradera, efectiva y asumida por todos. Gracias. Sí, yo creo que lo que han dicho las otras compañeras, pues cualquier situación de violencia de esta magnitud, pues tiene unas explicaciones complejas, unas causas profundas y hay que trabajar esas causas. Como comentábamos al principio, nosotros hemos encontrado en las zonas de mayor afectación de la violencia es en las zonas donde hay menos acceso a educación, donde existe población que ni siquiera tiene registro civil, no existen para el Estado en realidad, porque no aparecen en ningún registro. Entonces yo creo que a esas zonas hay que hacer llegar los servicios del Estado por una parte, pero no solamente son causas estructurales, hay que trabajar sobre algo que es una emergencia,
y hay que fortalecer en ese sentido la respuesta humanitaria inmediata. Y yo creo que teniendo aquí, señor O'Brien, en el público, yo creo que el mensaje de nosotros es que hay que fortalecer también la respuesta internacional a esa situación. Finalmente, muchos de los actores humanitarios en cualquier crisis, emergencia en el mundo, pues son actores locales. A esos hay que acompañarlos. Viven en situaciones de altísimo riesgo y nosotros como la comunidad internacional tenemos que acompañarlos en esa labor y fortalecer a ellos para que ellos puedan manejar situaciones de riesgo que no van a desaparecer de un día al otro, aunque hay avances en algunos países. Con eso necesitamos fortalecer la respuesta humanitaria de la comunidad internacional sobre esa crisis que es altamente invisible, y esa es una de las recomendaciones más importantes que hoy hacemos. Yo creo que la otra recomendación que también hacemos es fortalecer también la cooperación regional. Como hemos visto en el caso que planteamos, pues para muchas personas la única opción es el refugio, y para eso necesitamos que en el marco de la cooperación regional aquí, que está enmarcado en la Declaración de Cartagena, se fortalezca, que haya mayor capacidad de respuesta y recepción de las personas que viven en riesgo de sus vidas, que siguen el ejemplo de Costa Rica y en este caso y abren sus puertas y pueden recibir a esas personas. Muchas gracias. Hemos visto con sus intervenciones que el impacto es multidimensional y la violencia en Centroamérica es difícil de evaluar de manera precisa. Y con nuestro panel hoy, nuestra esperanza es que continúen la conversación iniciada en las páginas de esta publicación. Los trabajadores humanitarios en este Día Mundial Humanitario estamos dispuestos a aportar nuestro saber en materia de protección de los más vulnerables y apoyar a las autoridades en asistir a las necesidades básicas de las comunidades, familias y personas afectadas por la violencia. Esto requiere un coraje y un reconocimiento por parte de los estados, de los donantes y de la necesidad de incorporar el aspecto humanitario en esta crisis de respuesta multidimensional. Quiero dar gracias a nuestros panelistas, los miembros del cuerpo diplomático, del Sistema de Naciones Unidas y colegas en la sala y en línea por su presencia y por su participación en enfrentar lo que está pasando ahora en nuestra región. Gracias. De nueva cuenta agradecemos a Celia Medrano de la Fundación Cristosal en El Salvador, a Leticia Courtois del Comité Internacional de la Cruz Roja de México, a Cindy Hernández Bonilla de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y Christian Business del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia por su participación. Agradecemos también a la señora Wendy Q y a todos ustedes por brindarnos estas valiosas perspectivas sobre lo que viven nuestros países hermanos en la región, en un contexto de violencia que además trasciende la región y bueno, nos llevamos este mensaje de que nadie debería ser un objetivo, particularmente los civiles, not a target, y digo trasciende a la región por el triste atentado ocurrido en Barcelona hace unos cuantos minutos que ya está teniendo serias consecuencias. Los retos humanitarios presentes en estos escenarios de conflicto en América merecen toda nuestra consideración y esperamos con esto que lo compartido el día de hoy en este panel y con estas palabras den pie a la toma de acciones concretas y colaborativas. Yo soy Humberto Jaime del PNUD Panamá y así culminamos esta conmemoración del Día Mundial Humanitario 2017, agradeciendo de nueva cuenta a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión. Muy buenas tardes.